Qué alegría que estén tantas personas aquí conectadas para esta sesión, esta nueva sesión de nuestro seminario permanente de glotopolítica del Instituto Caro y Cuervo. Hoy vamos a tener una conversación con la profesora Erna von der Walde titulada La palabra escrita en América Latina, encuentros y desencuentros. Les quiero contar para todas las personas que lo tengan, que sepan que esta conversación va a ser grabada y luego la vamos a poner en YouTube. Entonces, si también tienen conocidos, amigas, amigos que no pudieron conectarse, lo van a poder ver luego en el canal de YouTube. Estamos transmitiendo también en el Facebook Live. Ahí pueden escuchar las personas que no lograron inscribirse. Este seminario permanente de glotopolítica hace parte de los esfuerzos que está haciendo el Instituto Caro y Cuervo por consolidar una nueva línea de investigación en glotopolítica, que va a tener cursos, proyectos de investigación, publicaciones, actividades con las comunidades. Ya irán enterándose a lo largo del año de todo lo que estamos haciendo para abrir esta nueva línea de investigación. Entendemos la glotopolítica como una perspectiva inter y transdisciplinar que se ocupa de estudiar críticamente los aspectos sociales y políticos de todas las manifestaciones sígnicas, y esto va a ser importante para la conversación de hoy, también acerca de las disciplinas que estudian esas manifestaciones sígnicas. Es amplia, transdisciplinar, interdisciplinar, entonces pues tendremos muchos temas a lo largo del año. El seminario que tenemos ahora ocurre una vez al mes, normalmente alrededor del día 10, con invitadas e invitados de diferentes disciplinas. La idea del seminario, el formato de seminario, está inspirado en una forma de hacer este tipo de conversaciones que nos compartió la directora del instituto, Carmen Millán de Benavides, que por cierto aquí la vi, muy buenos días, que tiene que ver con tener la apertura de poder conversar, de leer, mostrar el trabajo que uno está haciendo y elaborarlo a partir de la conversación, ¿sí? Este tipo de seminario, inspirado en la obra de Michel de Certeau, lo hemos estado haciendo en el Instituto Caro y Cuervo y lo estamos retomando en varios seminarios permanentes con diferentes temas que está haciendo el Instituto Caro y Cuervo. Bueno, entonces, cosas técnicas, vamos a hablar durante 1 hora y media. O sea, alrededor de las 10:30 hora de Colombia vamos a estar terminando. Por favor, los micrófonos y cámaras que estén apagadas cuando ustedes no estén interviniendo. Nosotros, los moderadores, pues vamos a estar apagándolas y poniéndoles mute si se escucha como ruido de fondo. Vamos a dar la palabra con el mecanismo de levantar la mano que tiene Zoom. Lo encuentran en la sección de participantes en la parte de abajo de su pantalla. Voy a tratar de dar la palabra, yo voy a ser el moderador, trataré de hacerlo por orden en que pidan la palabra, pero si noto que hay personas que representan poblaciones que usualmente no tienen la voz, entonces voy a tratar de darles la palabra en la medida en lo que el sistema me lo permita, por una cuestión pues de justicia epistémica y esto. Hay mucha gente conectada, vamos a tratar de que nuestras intervenciones duren, las personas que entren en la conversación, 3 minutos. Por favor, cuando vayan a intervenir, digan su nombre y alguna cosa que los identifique, a qué se dedican, en qué institución están, de dónde se conectan, algo acerca de ustedes mismos antes de hablar. Pueden también usar el chat, miren que ya estoy recibiendo también cosas aquí en el chat, para poner comentarios, hacer preguntas, dar sugerencias, y esto lo vamos a tener muy en cuenta a la hora de hacer la conversación y también en el cierre. Bueno, por supuesto vamos a tener un control sobre si alguien entra a tener algún tipo de boicot o algo, pero también tenemos un plan al respecto. Pero esperemos que eso no pase, nunca nos ha pasado en estas reuniones. El orden del día, muy simple, esta introducción, luego la profesora Erna nos va a comentar las lecturas, va a hacer su presentación y después de media hora empezaremos ya en forma la conversación, preguntas y respuestas. Y finalmente, faltando 10 minutos para el cierre, hacemos unos comentarios finales. Entonces, pues, Erna von der Walde, la mayor parte de las personas que se conectan ya la conocen, es doctora en literatura de la Universidad de Essex en Inglaterra, ha sido profesora en Duke, en NYU, en la Javeriana, aquí en el Instituto Caro y Cuervo, es ensayista, traductora,
Ha publicado muchos ensayos, uno de ellos lo leímos en la anterior sesión del seminario y quedaron muchas preguntas abiertas que espero estén en esta ocasión. Sin más preámbulos, los dejo entonces con la profesora Erna von der Walde. Profesora, bienvenida. Bueno, mil gracias, Daniel, por esta invitación y por, de alguna manera, muy virtual, poder volver al Caro y Cuervo, que fue un lugar que siempre he tenido muchísimo cariño y con el que en el que pasé muy buenos ratos en la maestría de literatura. Y bueno, esta lectura que vamos a comentar hoy, la primera, que es la de Juan Poblete, y la segunda de Martin Linhart, fueron más o menos acordadas en conversación con Daniel, y es de alguna manera volver a visitar textos de los años 90 que me parecen interesantes por dos razones. Bueno, primero aclaro, el artículo de Juan Poblete apareció publicado en la revista de estudios literarios de la Javeriana recientemente, en el 2016 me parece, pero es un artículo que salió publicado en inglés inicialmente en el 2004 y tiene su origen en conversaciones y en debates que se tuvieron en Duke por la época más o menos entre el 97 y el 2000, en diversos encuentros. De tal manera que yo estuve presente un poco en eso y es como volver a lo que... Es interesante volver a lo que se estaba discutiendo hace unos 20, 25 años. La otra lectura, lo de Martin Linhart, apareció publicado inicialmente en 1990. Entonces son ambos textos que remiten a un corpus de lecturas y a un corpus teórico de ese momento. ¿Qué es lo que tienen para mí de interesante en el punto de vista, desde el punto de vista del momento en el que se produjeron? Yo creo que el de Juan Poblete es el más explícito en ese sentido, que es la introducción de la escritura y de la escritura alfabética en el proceso de colonización de las Américas. Tiene como una función esencial la producción de nuevas subjetividades. La nueva subjetividad del indígena como súbdito del rey y como un sujeto de la cristiandad. Y el segundo momento que analiza Juan Poblete es el de la independencia, el siglo XIX, y dijéramos el surgimiento de la novela y el papel que va a tener la novela en lo que va a ser el momento de fundacional. Ese siempre es complicado. Doris Sommer confundió mucho la conversación hablando de ficciones fundacionales. Esas ficciones no fundaron nada, pero tienen una función muy importante en la producción de un nuevo sujeto, que es el sujeto ciudadano. Y estas lecturas se hacen en un tercer momento, que es en la producción de una nueva ciudadanía. Un poco sobre la base, dijéramos, del fin de la Guerra Fría, eso también es discutible, y un poco en la idea de la globalización y el hecho de que la noción de oralidad y escritura cambia fuertemente con la función tan importante que adquieren los medios masivos de comunicación. Entonces es en ese marco en el que inserta, sobre todo Poblete, su análisis. Él busca insertar esta pregunta por esos dos momentos, el del nuevo sujeto súbdito del rey y sujeto colonizado y evangelizado, y cómo lo podemos entender a partir de unas nuevas lecturas, lo mismo que el sujeto ciudadano del 19, a partir de una nueva visión de la función de la escritura en una sociedad en donde los medios masivos han cambiado nuestra percepción tanto de la oralidad como de la escritura.
Entonces él se remite a lo que en términos generales llama estudios culturales, que creo que los entendemos de manera muy distinta, pero se remite a dos, fundamentalmente, bueno, a la obra de Michel de Certeau, y fundamentalmente a las nociones de García Canclini y de Martín Barbero. De Martín Barbero recupera el concepto de mediación, aunque no expande lo suficiente, porque para mí ese es el punto central de cómo pasamos a leer de manera distinta todo el proceso, no solo de lectura, sino todo el proceso de comunicación. Entonces sí lo quiero expandir un poquito porque creo que eso nos hace entender mejor por qué es tan importante la visión de los estudios culturales para revalorizar la función de la escritura y sobre todo la función de la lectura. En el proceso de lo que se llama aquí estudios culturales, que no empezó con ese nombre, sino que se lo pusieron porque a la Academia Norteamericana le pareció que tenía resonancia con lo que ellos llaman estudios culturales. Fue un proceso de indagación sobre la modernidad en América Latina que se inició con el fin de las dictaduras del Cono Sur, lo que se llamaron las transiciones a la democracia, y una revalorización y lo que llama Jesús Martín Barbero, un ajuste de cuentas con las visiones de lo popular y lo masivo que manejó la izquierda. O sea, una cosa es el problema de las dictaduras, la otra es cuáles fueron también las fallas de la izquierda latinoamericana en abordar lo popular y lo masivo. En ese sentido, para mí la obra de Jesús Martín Barbero es un parteaguas fundamental, y lo que mira él es que se miraban los mensajes de los medios y se analizaban, dijéramos, bajo el modelo de la Escuela de Frankfurt como manipulación, sin ver lo que la gente hacía con los mensajes. Y para él ese es el espacio de las mediaciones. Entonces, lo que cita Juan Poblete, por ejemplo, es indicativo. Una cosa es ver el melodrama de la telenovela y ver cómo afirma una serie de estereotipos sociales, cómo confirma una serie de roles distintivos para hombres y mujeres dentro del hogar, etcétera, etcétera. Y lo otro es lo que la gente hace con la telenovela. La gente la comenta. Renato Ortiz en Brasil decía que la telenovela era tan importante en el proceso de socialización y de establecer vínculos sociales que la gente no podía llegar al trabajo al día siguiente sin haber visto la telenovela. Yo decía, vi la telenovela, luego existo. Uno no puede charlar con los colegas si no ha visto la telenovela y no tiene cómo comentar. Y en esos comentarios no quiere decir que la gente acepte lo que la telenovela le dice. La gente transforma esos mensajes, los procesa a través de estos intercambios. Entonces, esa visión que abre el estudio de medios y mediaciones me parece lo que quiere hacer Poblete para volver a mirar dos momentos fundamentales del proceso de escritura, de la inserción de la escritura alfabética en el proceso de colonización y del papel de la lectura, su cometido pedagógico en el momento de la formación de nuevas ciudadanías, especialmente en la segunda mitad del 19. Entonces, bueno, con este preámbulo, digamos, las cuestiones más esenciales, y yo creo que aquí casi que me remitiría más al trabajo de Linhart que al de Poblete, es el choque que produce la escritura. El mismo acto de lectura. Lo que dice Linhart es que cuando
El primer acto de toma de posesión de un territorio es un texto escrito, que son las capitulaciones, que Colón le pide a alguien ahí en el barco, escríbame estas capitulaciones que yo voy a leer esto, y se para y empieza a leerle a los indígenas una cosa que obviamente ellos no entienden, pero es algo que está investido para el español, no sabemos para el indígena, pero para el conquistador colonizador está investido de un poder mágico. Él lo llama el fetichismo de la escritura, y ese fetichismo y ese poder mágico lo tienen los europeos, no los indígenas. Son los europeos los que han ido elaborando en un proceso de siglos esta función tan fundamental que va a tener la escritura que fija las leyes, la escritura que fija los registros históricos, la idea de fijación de los elementos. Eso se contradice totalmente con las formas, no solo con las formas de escritura de las distintas sociedades americanas, o bueno, americanas les decimos hoy después de que le pusieron ese nombre, de las sociedades que van a encontrar los españoles y los portugueses. Esas sociedades tienen escritura, eso es lo primero. Tienen escritura, pero los españoles y los portugueses no la reconocen como escritura. Para ellos, el hecho de que estos pueblos no tengan escritura alfabética, y uno podría decir el fetichismo no es solo de la escritura, es el fetichismo del alfabeto. Quiere decir que son pueblos ahistóricos o prehistóricos. El hecho de que estos pueblos no obedezcan a un concepto de evolución que existe, yo creo que hasta nuestros días todavía uno mira las historias del alfabeto y la idea que vincula alfabeto con civilización sigue siendo muy estrecha. La idea de que no tener alfabeto es una señal de estar en un estadio inferior de civilización o de incluso de humanidad. Es decir, hay toda una serie de concepciones que van vinculadas a la noción del alfabeto, que van a entrar a desempeñar un papel importantísimo en el proceso de colonización. Linhart menciona, obviamente, las capitulaciones iniciales, después el documento que va a crear la corona española o el imperio, para la construcción del imperio, que es el requerimiento, que es con el que se llega a las distintas poblaciones indígenas a decirles exactamente qué es lo que tienen que hacer. Nadie entiende nada, pero el proceso queda hecho y queda registrado, y ese registro va a pesar. Y evidentemente después viene todo un proceso, va a haber un proceso inicial, lo que analiza, lo que presenta Poblete es ante todo lo de México, porque es de lo que más se tiene registro. En México empieza un proceso de alfabetización de las élites y de, dijéramos, un cogobierno, por decirlo de alguna manera, entre los colonizadores y las élites mexicanas que entran a formar parte de todo este complejo, más que todo evangelizador y adoctrinador, mucho menos alfabetizador. O sea que pasan a ser una élite que goza de ese privilegio, del privilegio de la escritura, del alfabeto. Hay que reconocer en eso lo que Miñolo llama las consecuencias indeseadas, que es que les permite a ellos también registrar a través de ese instrumento de registro tan duradero sus propias historias. Un poco eso es lo que señala Poblete va a suceder en el comienzo o va a suceder en este proceso, dijéramos, entre 1520 y 1567. Es un proceso en el que
estas élites también empiezan a ser productoras de toda una serie de contenidos escritos que van hibridando el texto que están produciendo los evangelizadores especialmente. Entonces, ahí empieza a generarse un problema, dijéramos, eso le hace ruido, por decirlo de alguna manera, a la corona, que evidentemente interviene y a partir de 1567 estas élites pierden ese privilegio y todos, o sea, en eso que habían, en donde los españoles habían insertado la escritura, manteniendo la jerarquía social del complejo indígena con el que se encontraron, a partir de 1567 igualan a todos los indígenas, ya no mantienen esa distinción de clases, todos pasan a ser esa clase subalterna del imperio. Ese es un punto importantísimo porque evidentemente ahí sí pasa a ser la escritura el privilegio del colonizador. O sea, en ese primer momento de transición ahí hay una hibridación compleja y también traumática, que eso es en donde entra muy impactantemente el trabajo de Linhart. La alfabetización y todo el complejo escritural con el que entra el imperio español no es solo que cambian una tecnología por otra, no es como el ingreso, qué sé yo, de la tableta o el celular que cambia el teléfono fijo, o este tipo de cosas. Es realmente un cambio que no tiene absolutamente nada que ver con ninguno de los parámetros culturales con los que se ha operado. La escritura en el mundo americano, bueno, obviamente hay multitud de diferentes modalidades, pero si uno mira por lo menos del que tenemos el mayor registro, que es el náhuatl, y el inca, manejaban distintos elementos que servían como registros, como es el quipu, pero su activación estaba en la persona que podía armar un relato alrededor de ese registro. Y dentro de ese relato entraba de manera muy importante el cuerpo. Entraba la manera como la persona se sienta, utiliza sus manos, se dirige a quienes lo están escuchando. Entonces, hay un cambio que interviene desde todo punto de vista. Y muy importante, intervienen los cuerpos, en donde la lectura pasa a ser algo que se puede hacer, esto será mucho más adelante, en silencio y en soledad. Entonces, bueno, de ese momento fundacional, dijéramos, ahí hay muchísimo más que trata Juan Poblete, pero de ese momento fundacional en donde entra esta nueva modalidad que organiza el mundo de una manera distinta. La escritura no es solo una tecnología, o sea, lleva muchísimo más y creo que eso es lo que sale de ahí. Evidentemente, una de las cosas que va a pasar es la subordinación de los saberes por transmisión oral. Eso es algo que, dijéramos, es ya un conocimiento generalizado. Lo que sea transmitido oralmente va a tener muchísima menos validez que aquello que haya sido fijado por la escritura. El segundo momento que trabaja Juan Poblete es el de la lectura en el siglo XIX. Y ese es un momento interesante porque es el momento del papel de la novela.
Y yo respecto a ese momento, él trabaja sobre todo Chile, con menciones a Sarmiento, porque Sarmiento estaba, Domingo Faustino Sarmiento estaba en exilio en Chile, entonces pasas a ser parte de este grupo de intelectuales chilenos que están en la organización de pensar la nación. Una de las cosas interesantes también es que él menciona a Caro. Y evidentemente, don Miguel Antonio Caro es una de mis pequeñas obsesiones. Un hombre que siempre me gustó mucho decir, con el perdón de todos, que es un hombre que jamás incurrió en una contradicción porque jamás sostuvo más de una idea. Un obsesivo perfecto de una noción completamente jerárquica y dogmática de la escritura y evidentemente de la lectura. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en el siglo XIX? Lo que ha pasado en el espacio colonial es el control que van a tener la corona, pero sobre todo la iglesia, sobre los contenidos que van a tener a su disposición los nuevos pueblos colonizados. Una cosa que vale la pena notar es que si bien en México hay una imprenta prácticamente desde el principio, y aquí ya voy a empezar a entrar a comparar con el Nuevo Reino de Granada. La primera imprenta llega en 1778 o algo así. No, mentiras, como 74, porque es a instancias de los jesuitas. Los jesuitas son los que empiezan a pedir la primera imprenta, que llega a Cartagena en 1776 y expulsan a los jesuitas, y el que queda a cargo de eso, que es un señor Espinosa, que me imagino que es un antepasado de Juan Manuel en Cartagena. Este señor Espinosa es el que va a administrar esa imprenta. Se saca la primera gaceta oficial. Con esa imprenta sale el primer periódico, que es el de José Manuel Restrepo, Manuel del Socorro Restrepo, y esa imprenta es básicamente lo único que va a haber antes de la independencia. Se trata de llevar otra a Bogotá, creo que se daña, en fin, y después llega alguna otra, porque el hecho es que Caldas podía publicar el semanario, pero Colombia o sea, el territorio actual de Colombia no tenía imprenta durante la colonia. Lo que llegaba de España, o llegaba tal vez vía México, llegaba tal vez vía Lima, pero el hecho es que no hubo imprentas. Entonces, no hubo tampoco ninguna producción de contenidos más allá de los sermones, que es lo que registra José María Vergara y Vergara en su Historia de la Literatura. En la Nueva Granada, básicamente lo que se produjo fueron sermones. Y bueno, y se produjo el Carnero, pero el Carnero no se imprimió hasta mucho después. Entonces, en la situación colonial, dijéramos, mientras México y Lima son unos virreinatos muy importantes, son verdaderos reinos, la Nueva Granada es una provincia perdida por allí. Zona de paso y zona de contrabando. Una de las cosas el impacto que va a tener eso también quiere decir que no va a haber un grupo de letrados muy importante en la Nueva Granada, como sí lo hubo en México y en Chile, en México y en Lima. Chile era parte del Virreinato de Lima. Una de las cosas que va a pasar entonces en la producción, una de las cosas que va a ser fundamental, ya volviendo al argumento de Poblete, con la independencia,
es que el Estado entra a disputarle a la Iglesia el control sobre esos contenidos que se imprimen. Y en el ensayo de Poblete, un factor importantísimo va a ser que va a haber un mercado editorial. Y en esa cuestión entre, dijéramos, fuerzas de mercado que entran a generar públicos lectores, un Estado que quiere difundir la lectura, en el caso de muchos países, no en el de Colombia, y una iglesia que busca controlar esos contenidos. Los ejemplos que cita Juan Poblete son supremamente interesantes, la noción de Altamirano, de Sarmiento y de Blest-Gana, de cómo buscan el papel que se le va a adjudicar a una novela nacional. Es supremamente interesante el de Blest-Gana, que quiere contrarrestar un imaginario que está siendo alimentado por una novela extranjera con la producción de novelas nacionales que tengan contenidos nacionales y que se remitan a las realidades de la gente. Dijéramos, que vayan creando lo que él llama cuadros de costumbres. Estos proyectos son proyectos que van acompañados de un elemento que Juan Poblete no menciona y que a mí me parece fundamental, y es la educación. Entonces van acompañados de proyectos de escolaridad, van acompañados de intervenciones directas del Estado de crear escuela pública y de crear y de tener una especie de material nacional para poder enseñar. Curiosamente en Colombia, por ejemplo, se produjo historia, pero no se produjo realmente ese proyecto de educación. Y bueno, ya les contaré un poco más de qué es lo que pasa en Colombia, porque creo que eso es algo que nosotros, la tendencia en Colombia es saber la excepcionalidad, pero es que de verdad, cada vez que uno lee relatos de lo que pasa en el 19 en el resto de América Latina, se queda uno bastante sorprendido de lo que pasó en Colombia. Es decir, en esa triada que serían iglesia, Estado y mercado, y esto que yo añado, un elemento que me parece que hay que añadir, que es el de los programas educativos. ¿Qué es lo que pasa en Colombia? Y voy a empezar por el final del relato. Entre 1876 y 1877 en Colombia hay una guerra civil que se llama la Guerra de las Escuelas. La Guerra de las Escuelas comienza en el Cauca, como prácticamente todas las guerras civiles, y es básicamente el Partido Conservador se levanta contra el programa de educación pública laica que propone el gobierno de Aquileo Parra. En ese levantamiento, lo que están defendiendo es el derecho de la Iglesia a mantener el monopolio de la educación. Una educación que además era paga. O sea, no era que la Iglesia tuviera realmente un servicio educativo para la población. Desde siempre la educación en Colombia ha sido pagada, y es pagada por quienes tengan dinero. Este proyecto de los radicales, que comienza a partir de 1863 con la Constitución de Río Negro, que consolida la creación de la Universidad Nacional en 1867, pasa a ser un programa extendido a todos los estados de la federación. Acuérdense que Colombia era federal, para crear programas de educación pública. El caso del Cauca, además, es supremamente interesante porque el presidente del Cauca era César Conto, primo hermano de Jorge Isaacs. Y él, dijéramos, ministro, la persona encargada de instrucción pública en el Cauca, bajo la presidencia de
Conto en el Cauca, era Jorge Isaacs. Es Jorge Isaacs el que crea programas de educación pública para los indígenas, programas de educación pública para los esclavos liberados que llevaban 15 años liberados, pero sin tierra, sin educación y sin trabajo. Es el que crea un programa completo de educación pública. Evidentemente, esto los esclavistas hacendados del Cauca, cuyos herederos seguimos teniendo en el poder, me perdonan la nota política, se alzaron en armas. Las historias económicas del país no tienen en cuenta el factor de la pelea por las escuelas y generalmente dicen que era que había una crisis económica. Siempre había crisis económica. Si fuera por crisis económica, no habría ese factor de la educación laica y la oposición total a la educación laica fue fundamental. El gobierno central de los radicales había invitado a una misión alemana a crear un proyecto de instrucción pública laica para todo el país. Contra eso se levantan los conservadores aliados de la Iglesia Católica. La guerra termina en el 77 con el triunfo de los liberales, comandados por Julián Trujillo, que va a ser el siguiente presidente. En esa época las presidencias eran cada 2 años, el país vivía en elecciones. Y Trujillo, curiosamente, los liberales ganan esa batalla, pero pierden la guerra. Trujillo hace una alianza con los conservadores, se crea la unidad nacional y el poder pasa después de Trujillo a Núñez, y con Núñez empieza la regeneración. Y en ese momento se echa para atrás, empieza a echarse para atrás todo el proyecto de educación laica y la Iglesia Católica se toma el país entre 1880 y 1930. Entonces, lo que va a pasar en Colombia es una situación radicalmente distinta. Mientras Sarmiento está creando un proyecto de educación pública expansivo en la Argentina, que argentiniza a la nación. Es decir, se crea lo que es ser argentino, se alfabetiza. Un dato que no lo he verificado, pero que recuerdo así de oídas, es que para 1910, el periódico La Nación de Buenos Aires sacaba más ejemplares que cualquier otro periódico en el mundo. Tal era la difusión de la lectura, de la escritura, bueno, de la lectura en Argentina. En Colombia, evidentemente, hasta el día de hoy, los niveles de alfabetización son supremamente deficientes. ¿Por qué seguimos? ¿Por qué nos sigue preocupando? ¿Por qué nos tendríamos que seguir pensando en estos espacios de escritura y de lectura? Y dijéramos, para cerrar así muy rápidamente y después conversamos sobre lo que ustedes quieran. Creo que lo que traen a colación es estos artículos y que es lo que hacia lo que nos orientan, es a que en parte la constitución de una literatura latinoamericana tiene, dijéramos, esa ausencia permanente de lo que pudo haber sido, de lo que nunca llegó a ser, de lo que se perdió. Es como una herida, ¿no? Una herida constante que se explora de distintas maneras. O que trata de suturarse, que trata de taparse, pero digamos, en eso el texto de Linhart es mucho más contundente, está esa herida. Y lo segundo es que, mirando estos artículos nuevamente después de no haberlos leído durante mucho tiempo, pienso que seguimos con la pregunta sobre nuestra relación con la palabra escrita,
creo que es un poco, creo que se ha complicado, creo que se ha convertido en algo mucho más tenso. Dijéramos, ya no tenemos el sobreentendido que se tuvo en los años 60 y 70, por ejemplo, sobre la educación, sobre el poder de la alfabetización. Tenemos muchísimas más dudas sobre la centralidad que tuvo la escritura y qué lugar le damos hoy en día a la escritura y a la lectura. Yo no tengo respuestas, así que les paso a ustedes el micrófono a ver si entre todos. Y gracias. Muchas gracias, profe. Muy, muy interesante. Bueno, entonces, micrófonos abiertos. Pueden solicitar pedir la palabra usando el mecanismo de levantar la manita. José, bienvenido. Tenemos aquí al profesor José del Valle. Por favor, tienes el micrófono. Por favor, enciende tu cámara y tu micrófono. Bienvenido. Voy a concentrarme para realmente ser breve, porque ha sido muy especial para mí escucharte, Erna. Nos conocemos hace tantísimos años que mientras te escuchaba, mi cabeza retornaba al Café Regio del Village, al Pudridero del Escorial y a muchos otros lugares en que he tenido el privilegio de gozar de tu compañía y de tu cabeza. Escuchar a Erna es como que la línea base es la brillantez con estos picos repentinos de genialidad, ¿no? Esa es realmente la tónica. Y hay tantísimo, tantísimo, tantísimo con lo que uno se queda después de escucharte. Pero, por cierto, me llamo José, para el resto, perdón, me llamo José del Valle. Soy gallego, español y soy docente en la Universidad Pública de Nueva York. Bueno, me encantaría que reflexionaras un poquito más sobre la biopolítica de la escritura, que me parece un terreno que es fundamental explorar para historificar lo que significa la escritura en cada momento histórico. Y justamente para desnaturalizar el propio concepto de escritura, como tú has insinuado en varios momentos a lo largo de tu exposición. Desde mi punto de vista, y es harto probable que esté equivocado, pero me parece que puede ser interesante de todas maneras ponerlo sobre la mesa. La fetichización de la escritura, de la que todavía nos hacemos eco, desde mi punto de vista pudiera tener que ver con la emergencia del liberalismo como filosofía política. Y aquí un texto que ha tenido mucha influencia en mi manera de pensar así es el ensayo sobre el conocimiento humano de John Locke, donde John Locke, por un lado, es un liberal y que cree en el libre albedrío, y que si cree en el libre albedrío, consecuentemente todo individuo le puede asignar cualquier significado que le dé la gana a cualquier significante. Y esto es un problema para la codificación de la ley. Entonces es necesaria la autoridad que fije la relación entre significantes y significados. Y entonces esa relación entre el lenguaje y la materialidad, ¿no? Pero la materialidad literalmente, algún objeto material duradero, es la que va a articular la escritura. Es decir, yo veo que hay una relación entre la escritura, la ley y la filosofía política liberal. Esto yo además luego lo veo clarísimo, bueno, está en Nebrija, de esto tú y yo hemos hablado muchísimo, está en Nebrija no en el tema ese de la lengua es compañera del imperio, que eso era un tópico, sino en cuando dice, ¿para qué sirve una gramática al español? Para imponerle las leyes que el vencedor impone a los vencidos, ¿no? Y que estos puedan realmente entender la ley a través de la gramática. Esa es la lógica que está detrás de la gramática de Bello también. Bueno, entonces me gustaría invitarte a que reflexionaras un poquito más, porque lo insinuaste, pero claro, tenías que atravesar tantos temas. Entonces, historificar la escritura, desnaturalizar la escritura como un objeto,
Es decir, no caer nosotros mismos en nuestro discurso intelectual en una fetichización de la escritura como algo aislado con respecto al cuerpo, aislado con respecto a las necesidades o a las condiciones políticas en las cuales se despliega. Entonces, escritura y ley y liberalismo es una de las ideas que te propongo, y la otra, la que tú simplemente te retorno a eso que tú tocaste, la biopolítica de la escritura. Y gracísimas, querida Erna. Qué gusto verte, José. Como siempre, me hiciste recordar varias cosas, como los condones timpánicos que habíamos pensado crear para mantener la absoluta pureza del oído, porque obviamente la Academia de la Lengua puede regular lo que decimos y lo que escribimos, pero ¿qué hacemos para no oír lo que nos obligan a oír? Y bueno, José produjo la genial idea del condón timpánico. O sea que, como se darán cuenta, llevamos años diciendo tonteras sobre la lengua, pero también tratando de pensar muy en serio. Creo que los temas que me pones, a ver, creo que yo lo pensaría de la siguiente manera, pero tú eres el especialista y seguramente muchos aquí que saben muchísimo más que yo. Creo que el vínculo, dijéramos, que el malestar del liberalismo con el signo viene de no poder ya, de una incompatibilidad entre las ideas liberales y la autoridad eclesiástica. Es decir, el control sobre el sentido que podía mantener la autoridad eclesiástica o que se arrogaba la autoridad eclesiástica y en la que el Estado se apoyaba para mantener la monosemia del signo, con el pensamiento liberal entra en una tensión. Y en esa tensión entonces hay que resolver el problema entre el libre albedrío y la polisemia inevitable del signo. O sea que ahí es donde yo pondría el Locke, en el hecho de que las ideas liberales entran a cuestionar algo, pero ¿cómo hacen para recuperar eso que están perdiendo? Al cuestionar, al abrir un espacio que se le sale de madre. Obviamente, que es lo que estamos viendo hasta el día de hoy con el liberalismo. O sea, todo lo que abrió se le salió de madre y entonces es saber cómo lo vuelve a atajar. Entonces, creo que esa es una de las cosas que me parece fascinante pensar y que yo no la había visto por ese lado de ninguna manera, pero que creo que sí estamos viendo en estos momentos, dijéramos, que es parte incluso de uno de los problemas que tienen las teorías de la recepción. ¿Cómo hacemos para decir, claro, cada lector hace su lectura, pero cómo hacemos para encontrar una, dijéramos, lectura significativa y que esto no se nos salga de madre? Pues claro que se sale de madre. La lengua siempre se sale de madre, esa es su calidad. Por eso tanta obsesión por controlarla, por contenerla, por mantenerla dentro de un cerco de autoridad. Ahora, la parte del cuerpo, esa yo creo que es una de las partes más fascinantes y menos exploradas, y por eso a mí me parece es muy poderoso el texto de Linhart. Para Linhart, el hecho de la escritura no cambia solo el medio en que nos comunicamos, cambia toda una práctica corporal que hace de la comunicación una cosa completamente otra, en donde sencillamente, o sea, pasamos a una codificación tan enteramente distinta que nosotros, que ya somos producto de la escritura, no podemos entender qué fue lo que se perdió. Creo que ese es como
ahí es donde yo siento, cuando él dice de una manera muy sutil que todo este proceso es lo que, dijéramos, le precede a la literatura latinoamericana. Ya es donde yo siento la escritura en América Latina como siempre arrastrando esa herida, esa pérdida. Y evidentemente entrando siempre en esa contradicción que ya señalara Rama y que ya se ha dicho siempre, que todo proceso que intenta rebatir, subvertir, combatir el proceso de colonización que representó la escritura se hace a través de la escritura. Entonces estamos es como si no, de verdad como si los cuerpos hubieran quedado encerrados en esa tecnología que nos dejó, o sea que incluso si podemos cambiar los contenidos, lo que ya no podemos cambiar es que eso nos dejó atrapados ahí. A mí esa es una de las cosas que me parece, dijéramos, a mí no me interesa mucho las singularidades de ninguna literatura, eso me parece medio pendejo, pero, pero si uno tuviera que identificar alguna singularidad que fuera productiva, que nos diera una lectura productiva de lo que pasa con el cuerpo en América Latina, y cómo el espacio de la escritura podría ser un lugar en donde tenemos que explorar eso, en la escritura misma, en el hecho de escribir. Creo que en estos momentos originarios a los que vuelven Poblete y Linhart encontraríamos, yo creo que hay una entrada. No sé si lo que dije tiene nada que ver con lo que tú estabas preguntando, by the way. Profe, Totalmente, gracias, Erna. Sí. Hay un aspecto que quisiera, consultar la opinión de Erna y de José y de Carmelita, bueno, y de todas las personas que están conectadas, y es este. Al hablar al hablar de cómo se plantea el lenguaje y la escritura en la ilustración, también se plantea que no es escritura y ilustración. ¿Qué es lo que vienen a hacer? Es que esas escrituras que algunos autores van a llamar escrituras precarias o escrituras de base, grassroots literacies, que sería ese tipo, los que escriben sin saber cómo escribir, los que no hacen parte de la ciudad letrada. Si hay todos estos programas de educación desde el inicio de la colonia con la iglesia, pero particularmente cuando los estados los crean, incluso en zonas como el Reino de Granada, cabe esperar que haya personas escribiendo, probablemente no obras de literatura, diarios personales, cartas de amor, anotaciones, un montón de textos que probablemente no cumplan con todos los estándares para ser clasificados. Estábamos viendo ayer en el curso de Glotopolítica y Educación las clasificaciones de la dialectología del profesor Montes, ¿no? En una pirámide cuya punta es el lenguaje culto escrito. Entonces, no esas, pero son escrituras a las que podríamos eventualmente tener acceso y que nos darían una nueva mirada acerca de lo que podría ser la escritura en América Latina y la historia de la escritura de América Latina. Esa puerta la abren los de los estudios de las nuevas literacidades, Judith Kallman, Brian Street, bueno, todos ellos, estos autores Bauman y Briggs, que hacen la crítica. Bueno, ¿saben algo acerca de estas escrituras? ¿Hay algunos datos? ¿Qué opinas de esta mirada que sería leer esos textos grassroots o precarios o como quiera que se llame? Yo de eso confieso que no sé absolutamente nada. De materiales que quedaron, o sea, una de las cosas que además que menciona Juan Poblete, que a mí me gusta mucho, es cómo lo que sí le queda a los indígenas es la escritura de cartas. Y el material de lo que son las cartas al rey es espectacular. Obviamente, dijéramos, la más grande, la más importante, la de Guamán Poma. Pero para los colombianos, por ejemplo, las cartas del cacique, la carta del cacique Turmeque al rey, ahí hay un material riquísimo, pero evidentemente estos son indígenas,
O son indígenas que han sido ya muy educados dentro del espacio de la letra, o hay un cura que está escribiendo, ayudando a escribir, yo no sé. Aunque creo que los curas eran generalmente menos letrados que los indígenas, si se me permite. Eso de las escrituras precarias, creo que, como yo no conozco el material académico que se haya construido sobre eso, pero evidentemente sí forma parte de una especie de acervo cultural que en parte incluso la República cultivó. O sea, por ejemplo, los Juegos Florales. En Colombia, los 20 de julio, siempre se hacían Juegos Florales, que eran los concursos de poesía que se hacían en los pueblos, y se salía a recitar en la plaza del pueblo poemas que componía la gente. Eso formó totalmente parte de la construcción de un sentido ciudadano. Los poemas que se publican a la Virgen, los escritos que le dejaba la gente, que todavía los ve uno, por ejemplo, en las iglesias, que la gente le deja notas y escritos a la Virgen. Ese tipo de cosas siguen siendo muy importantes. Yo no conozco, como les digo, no tengo ni idea. José seguramente sería la persona indicada para responder esto. Sí, gracias, Ana. No sé si soy la persona indicada, pero alguna idea tengo. Fijémonos que desde los muros de Pompeya hasta la Plaza de la Dignidad en el Santiago de Chile contemporáneo, ¿verdad? Nos ofrecen espacios privilegiados para acceder a la instrumentalización de la escritura en nombre de la construcción de voces que son radicalmente distintas a las voces que se construyen desde los dispositivos del poder del Estado, de la Iglesia y de la economía. Pero desde Pompeya hasta la Plaza de la Dignidad de Santiago de Chile hoy día, ¿no? Y está presente aquí una alumna, compañera mía, Tania Avilés, chilena, que está empezando a escribir una tesis. Estamos trabajando en torno al concepto de la voz obrera, que está trabajando, ¿qué? Cartas de soldados de la Guerra del Pacífico y cartas de esposas, novias, amantes de mineros del norte de Chile. Uno de los problemas que yo veo, y esto también es algo que hemos hablado mucho tú y yo, Erna, a lo largo de los años, es la complicidad de la lingüística como disciplina académica y los aparatos del poder del Estado y del poder religioso. La rama de la lingüística que podría estimularnos a buscar estas otras voces y este otro tipo de movilizaciones de la escritura es la historia social de la lengua, ¿no? Lo que le llaman sociolinguistics from below en inglés, ¿no? Pero, y ahí estaría también la figura de Peter Burke, ¿no? El historiador británico. Pero ¿qué ocurre? Que precisamente por la inscripción de la lingüística dentro de unos espacios académicos que se legitiman a través de la afinidad con las ciencias naturales, con las ciencias exactas y con sus formas de representación, no se han podido introducir conceptualizaciones de la escritura, del cuerpo y del lenguaje que serían conducentes a ver este tipo de objetos. Y gracias de nuevo, y ahora ya me callo y no vuelvo a intervenir, lo prometo. Pero no, espera, no lo prometas. Mira, Ángela Castro pregunta esto. Siguiendo la pregunta de José del Valle, la escritura siempre ha estado ligada a modelos biopolíticos. ¿Cómo explicaríamos la escritura en el siglo XXI en Latinoamérica? Yo no sé, digamos, todo está ligado a modelos biopolíticos, pero todo también tiene capacidad de desligarse de ellos justamente, digamos, el espacio del lenguaje es tan complejo, es justamente por eso que es a la vez individual y social. Y por eso que es a la vez objeto de control y objeto de resistencia. Entonces, claro,
el intento del Estado, el intento de la Iglesia, el intento del aparato educativo, organizaciones como la Academia de la Lengua que buscan controlar el significado y el sentido, siempre van a tener esa inserción sobre los cuerpos y de control social, o sea, algo que conocemos perfectamente, cómo se discriminan las clases sociales por las formas en que hablan. Es casi que elemental, pero es, dijéramos, nuestra capacidad de distinguir cómo nos dirigimos a una persona de autoridad versus una persona de una clase inferior a la nuestra, todo eso. Ese saber intuitivo que tenemos de cómo la lengua se inscribe socialmente ya, casi que de antemano para diferenciar, separar, Pero al mismo tiempo, ese es precisamente lo que pasa con todo componente que tenga que ver con la lengua, es que a todo eso se le puede dar vuelta. La lengua siempre tiene ese algo incontrolable, que es lo que es absolutamente fascinante, lo que ya decíamos con José. Por eso es que viven obsesionados por controlarla, un poco como los cuerpos. Siempre, digamos, ahí están de la mano. Siempre tenemos estos estamentos interviniendo justamente aquellas cosas que son nuestras y que de las que intenta apropiarse lo social. Y no dejar que se les salgan de madre. Vuelvo a insistir porque esa es como realmente la única metáfora que se me ocurre ahorita. Profe, en relación con eso, Glenda HC pregunta en el chat, profe Erna, ¿cómo ve la cuestión de la multimodalidad y la semiosis que vuelven a traer los medios digitales a la sociedad nacida en la era de la escritura, creo, como en la que vivimos ahora? ¿Podría ser un subterfugio para salir un poco de la red de la escritura que nos atrapa? Nuevamente, esto sí está mucho más allá de mis alcances. Yo digo que no. Yo creo que si algo nos ha enseñado la pandemia es que la presencia física sigue teniendo algo que no es reemplazable, que no es la misma comunicación. Evidentemente, a los poderes de control les encantaría pensar que renunciamos a reunirnos físicamente y que vamos a tener todas las comunicaciones acá y nos pueden grabar y todo. Yo soy una paranoica que creció durante la Guerra Fría, con papá sobreviviente del Holocausto. A mí todo esto me aterra. A mí me parece que no, esto no restituye el cuerpo, al contrario, esto es supremamente restrictivo del cuerpo. Me parece que la escritura tiene mucho más dimensión. O sea, esta es no tengo ni idea cómo lo clasificarían los lingüistas, pero me parece que es como una oralidad de tercer grado, o sea, está ya tan separada de la verdadera experiencia física de la comunicación, que ya no sabemos ni siquiera si es monólogo, ni siquiera es hablar ante el espejo. Hablar ante el espejo es más, uno se puede decir una serie de estupideces delante del espejo, uno puede cantar en la ducha. Esto no. Esto es un simulacro y creo que hay que pensarlo más en términos de simulacro. Pero no sé, es posible que la gente más joven con otra experiencia, yo por eso remito a que sí, yo crecí durante la Guerra Fría, pero también durante el hipismo, entonces sí que creíamos en el cuerpo era todo.
Y esto ha sido la sustracción del cuerpo de la mayoría de nuestras interacciones, y ahora con la pandemia me parece mucho más. Me parece que incluso la gestualidad misma física ha quedado excluida de nuestras comunicaciones. Vemos unas caras que están todas incómodas porque lo que más ven es a sí mismas. Yo estoy mirando esta pantalla y lo que más veo es mi cara. Esto es hartísimo. Pero no sé si respondí. Creo que solo me quejé. Bueno, recuerden todas y todos que pueden usar el mecanismo de levantar la mano en esta plataforma que hemos criticado. Y también pueden escribir en el chat. Voy a leer algunas de las intervenciones que ha habido en el chat. Dice Mónica, yo creo que América Latina sigue escribiendo con otros lenguajes representados en los carnavales, en los grafitis y murales. Y dice Andrea Rivera, también están las otras escrituras, los chumbes, por ejemplo. Más adelante alguien pregunta qué son los chumbes. Dice Andrea, son tejidos indígenas que representan toda su cosmovisión, prácticas culturales a través de símbolos. Dora dice, para mí la escritura es la mejor estrategia que tiene el alma para hacerse visible. Es la forma en la que expreso la profundidad de mis sentimientos y pensamientos. Es mi don innato. Y la lectura es el universo inmediato que me lleva a recorrer el mundo en su pasado, presente y futuro. Ahora estoy elaborando el diccionario montañero como un medio de recuperar palabras de la jerga campesina de la región cafetera. Evidentemente nuestras maneras de registrar la cultura son múltiples. Creo que aquí parte de lo que les decía al final de la breve presentación que hice, es un poco, es interesante este momento en donde, de los años 90, en donde se está cuestionando la centralidad de la escritura, pero no tanto del mecanismo, la tecnología de lo escrito, como de la literatura. Y creo que, no sé si estoy respondiendo de alguna manera a estos comentarios de manera pertinente, pero creo que una de las cosas que es interesante de lo que ha pasado en estos 20, 25 años es que si bien se descentraliza la literatura, o sea, la descentralización de la literatura representa que se amplió el espectro. Eso no quiere decir que quedó por fuera la literatura. Es decir, no es una sustitución, es una ampliación del registro. La literatura se había convertido en el registro central por muchas razones. La educación se consideraba basada en la alfabetización. Yo creo que debería seguir siéndolo, pero es posible que haya muchas otras versiones de cómo podríamos acceder a lo que sea que tengamos. ¿Cómo establecemos cuáles son los conocimientos que nos harían llegar a tener más goce de una ciudadanía plena, si eso fuera la aspiración política? Y dijéramos que en los momentos de optimismo del liberalismo, la idea de ciudadanía, goce de derechos y alfabetización era lo que se llama una cadena de equivalencias. Se consideraba que esos elementos estaban siempre interconectados. Las carencias, el analfabetismo sistemático, las deudas históricas con respecto a la educación en países como Colombia, siempre se consideraban, y yo creo que se siguen considerando, indicadores de problemas en términos de desarrollo social. Evidentemente, esa cadena de equivalencias se ha transformado. No necesariamente vemos el desarrollo
o una mejor, los índices de desarrollo humano, lo que sea, necesariamente en ese tipo de alfabetismo. Yo vivo en Inglaterra y recientemente, por ejemplo, hicieron una cosa que es la prueba de inteligencia nacional. Es muy divertida, es un testing, contesta mucha gente en el país, todo el mundo lo hace digital, y entonces van mostrando cómo han ido cambiando, porque esto lo vienen haciendo desde hace décadas, cómo han ido cambiando los criterios de qué es lo que se considera inteligente y qué es lo que se tiene en cuenta. Y entonces, por ejemplo, en relaciones espaciotemporales, los hombres entre los 18 y los 28 son los más inteligentes. ¿Por qué? Porque juegan videojuegos. Las mujeres en general no jugamos con videojuegos. Entonces desarrollamos otras inteligencias, pero esa espaciotemporal de los tipos que están dándole todo el día, parece que es una nueva dimensión de desarrollos de inteligencia que no teníamos cuando medíamos la inteligencia en términos de lectoescritura y matemáticas. Entonces, estos procesos cambian muchísimo. Y la verdad que nos vamos quedando, yo me voy quedando sin parámetros. Profe, nos comenta Camilo Forero lo voy a leer. Profe, ¿usted no considera que es paradójico que la Academia de la Lengua se haya erigido como dispositivo de control y de exclusión social a través de la lengua, pero a su vez que haya deslindado el estudio del español de la península como centro cultural y monopolio de la gramática española? O sea, paradójico que haya creado de un lado la academia como entronizando la lengua y de otro lado que se separe de la lengua, si estoy entendiendo bien la pregunta, que se separe de la norma española. No sé si Camilo quiere intervenir o aclarar. ¿O se fue? Camilo, ¿dónde estás? Sí, me escuchan. ¿Qué tal, profe? Sí, Hola. le pregunto es que en esos términos de lo que fue esa Bogotá que se erigió a través de la Academia de la Lengua, que como usted muy bien lo describe en alguno de sus textos, se erige como un dispositivo de control y de exclusión social, pues a través del estudio de la gramática. Mi pregunta es que no es paradójico que también pues ese rigor de los que la fundaron pues también haya marcado un deslinde de, del estudio del español peninsular como centro intelectual del estudio de la gramática. No sé, desde Bello también se podría ver que ya se estaba marcando como una especie de emancipación del estudio del español desde América Latina. No sé si lo considera paradójico. Yo no conozco, yo no soy una gran especialista en esto. O sea, no conozco todos los detalles de estas cosas, pero si me equivoco me corrigen. Pero yo creo que lo que pasó es, por un lado, Caro critica la gramática de Bello. O sea, la gramática de Bello resulta un deslinde mucho más significativo, pero no es un deslinde del todo. A ver, es una movida interesante. Lo que hace Bello, como yo lo entiendo, es de un lado reivindicar el hecho de que el español en América ha tomado un curso distinto al que ha tomado en la península. Entonces, en ese sentido, hace una gramática que dé razón de ese uso. Pero de otro lado, sigue manteniendo de alguna manera la noción de la norma. Es decir, lo que hace es, por ponerlo de alguna manera, actualizar a Nebrija, para que no se vaya a desmembrar la lengua en una cantidad de usos regionales, crear una lengua que ya no es la norma española, de la cual quedamos separados y que va a ser un problema seguirla. Es algo que me encanta que señala Rama en
En Rubén Darío y el modernismo, que Rama señala cómo la poesía de Rubén Darío es de la primera generación que ya no tiene contacto con España. Y esa generación evidentemente ya no necesariamente sabe cómo se pronuncia el español de España. Entonces, no va a rimar de la misma manera porque pronunciamos distinto. Esa separación es inevitable. La separación con respecto a la norma española es inevitable, pero la necesidad de mantener la unidad del castellano en América sigue. Entonces, es una doble movida de Bello que un tipo como Caro quiere que respete más la norma española. O sea, aparte de la inserción de la academia en Colombia, no es para crear, no es para continuar el proyecto de Bello, es para casi que volver a la norma española. Y hay que recordar, ahí está Caro y está Vergara y Vergara, pero no Cuervo. Cuervo sí se separa. Cuervo, José del Valle es el que sabe toda esta historia 1000 veces mejor que yo, pero Cuervo sí reivindica esa diferencia. Entonces, de todas maneras es una cuestión que hasta el día de hoy seguimos debatiéndola, o sea, todavía todos los días en Facebook alguien pone que la academia prohibió cosas, como si la academia tuviera alguna autoridad para prohibirnos qué decimos. Sigue siendo, porque la lengua siempre es un territorio en disputa, ese es el punto. La norma es muy divertida porque quiere decir que hay un poco de señores que patalean diciendo todo el día, no hagan eso, y todos los demás decimos, pues claro que lo hacemos. Hablar es hablar y escribir es escribir, y uno lo hace como uno se quiere comunicar. Obviamente uno puede escribir una cosa delirante y nadie entiende, eso es derecho de todo el mundo. Pero esos pactos sociales que establecemos con la lengua los estamos estableciendo todos los días. Voy a leer brevemente un inciso que salió hace unos minutos del Facebook y le doy la palabra a José, que quiere aportar un detallito. Dice Nani Cruz: en mi concepto, la lectura y la escritura en lengua española, entre la imposición y la barbarie, de frente a una visión cósmica, mágica, auténtica de identidad de nuestros pueblos aborígenes. Podríamos haber vivido una interculturalidad desde la lectura y escritura en ambas direcciones sin detrimento de nuestras raíces, cultura y formas de ver y construir el mundo. Muy interesante el conversatorio. Y le doy la palabra a José. Ok, gracias. Sí, porque efectivamente, Erna, eso yo lo he trabajado con fascinación, ¿no? Y quiero hacer dos observaciones. La primera es el grado hasta el cual el colonialismo y el neocolonialismo español controla la manera en que debatimos, estudiamos e investigamos los asuntos relativos a la lengua. Porque ese eje transatlántico, y ya bueno, no quiero entrar en el tema de los transatlantic studies, de dónde vienen y a dónde van. Eso para otra oportunidad. Pero algo que, de lo que yo cobré conciencia, me acuerdo cuando leía el epistolario de Cuervo, era la importancia que si para Cuervo efectivamente tenía importancia que lo leyera Hartzenbusch en España, claro, le mandaba sus... Para él era importantísimo que lo leyeran en México, que lo leyeran en Argentina, es decir, él estaba muy preocupado por construir una red que hoy llamaríamos latinoamericana, él no la habría llamado así, ¿no? Ese es un tema que a mí me parece fundamental a la hora de organizar nuestras propias reflexiones sobre la glotopolítica del español en América Latina a lo largo de los últimos 2 siglos por lo menos, ¿no? Es decir, el liberarnos de ese eje transatlántico como, digamos, esqueleto articulador de la reflexión y de la investigación. Y luego la figura de ese trío maravilloso, Bello, Cuervo, Caro, ¿no? Y bueno, se podría incluso hablar de un cuadrilátero si ahí le hacemos el favor a la Real Academia Española de meterla. Pero no hace falta. Pero no hace falta. Porque claro, Bello, el corpus
el corpus que utiliza para generar su gramática, como estudió Belfort Moret, un compañero venezolano de la Universidad de los Andes, es un corpus hipercastizo. Es un corpus hipercastizo. Y dice él, donde los americanos nos separamos de los peninsulares, ¿en qué es? Es en que somos más leales al español correcto. Es decir, que el corpus en el que se basa la gramática de Bello es un corpus que remite al del Siglo de Oro. Y él, que era que reivindica casi obsesivamente el uso, ¿no?, como criterio para el establecimiento de la norma, dice, sí, pero el uso de las fuentes representativas del español de calidad. Nosotros, los latinoamericanos, somos más leales a esa norma que los propios españoles, ¿no? Y creo que uno de los ejes de legitimación que utiliza Bello en la gramática, es decir, miren, es que la gramática de la Real Academia Española tiene toda una serie de problemas teóricos basados en el hecho de que dependen mucho de la gramática latina. Y entonces hay una especie de autonomización de las herramientas gramaticales a partir de una lógica gramatical que responda a la lengua contemporánea, lo mismo que había tratado de hacer Nebrija, ¿no?, en relación con el castellano. Y Caro, latinista que era, por encima de todo estaba la lógica gramatical del latín, ¿no? Eso por aportar estos detallitos a eso que tú dijiste. Buenísimo, buenísimo. Claro, yo no sabía eso. Yo sabía que Bello había resuelto un poco el problema de las conjugaciones precisamente porque no miraba el latín. Pero no conocía toda esa lógica. Eso me parece fascinante. Claro, todos ellos siguen de todas maneras muy apegados a la idea de esto de una corrección. Y ese va a ser el punto, digamos, Cuervo tiene esa cuestión un poco más ambivalente en las apuntaciones. El primer prólogo de las apuntaciones es normativo, el cuarto ya es completamente sociológico, ¿no? Así es que hablan, para que vean. Y de hecho hay una grabación de Cuervo, es muy linda. La voz de Cuervo, leyendo una carta. El sonido es atroz, pero es muy linda, es un español muy bogotano, muy de la Candelaria, es maravilloso y usa todo tipo de modismos muy bogotanos, a pesar de que lleva 30 años viviendo en Francia. Sí, Cuervo es otra cosa. Cuervo es alguien que se va dando cuenta justamente para mí, y esa grabación es bellísima, está en el Caro y Cuervo. Le bajé de la página del Caro y Cuervo. Él es alguien que se da mucho más cuenta de que la lengua es una cosa viva. Para él ya la lengua es una cuestión de vitalidad, que yo creo que es algo que sí me gustaría que recuperáramos. O sea, el hecho de que la quieran controlar tanto es porque es tan vital. Y que no se nos olvide ese pedacito, yo creo. Bueno, ya estamos cerca de quedarnos sin tiempo para las conversaciones. Ha estado muy movido el chat, hay unos comentarios largos de David Parra, los voy a leer ahora antes de cerrar. Quisiera, ya que nos quedan unos pocos minutos y hay personas que tenían programado ese tiempo, hacer un paréntesis para decirles, si quieren recibir información sobre el seminario permanente de glotopolítica, las invitaciones y con tiempo de anticipación las lecturas, eso va a ser publicado en la página web del instituto y también les voy a poner aquí en el chat mi correo electrónico. Si me escriben a ese correo, daniel.rudas@caroycuervo.gov.co, daniel.rudas@caroycuervo.gov.co, entonces yo les mando las invitaciones por correo electrónico.
Vamos a tener, al principio, más o menos el 10 de cada mes, vamos a tener conversatorios como esto. José del Valle está invitado, también tenemos a Carolina Chávez. Vamos a hablar, creo que sobre Félix Restrepo. Yo mismo voy a comentar mis investigaciones sobre escrituras vernaculares. Tenemos temas de glotopolítica y género. Bueno, ya hay una lista de personas que quieren participar en este seminario permanente. Están todas y todos invitados. Entonces, voy a leer rápido lo que escribió David Parra y después invito a la profe Erna a que hagamos como unos comentarios de cierre. Dice David: considero que la tradición oral nos permitió preservar las tradiciones de un pueblo. Iba de generación en generación y se percibía por los aedas o relatores que se ubicaban en las plazas de los pueblos. Los candidatos políticos eran unas especies de tribunos del pueblo. Con el grito de independencia se dio el grito de divulgación de inconformismo del pueblo. Censurado por el gobierno español, la iglesia jesuita fue la que se encargó de preservar las tradiciones de un pueblo por la escritura que se hacía al acomodo de intereses de los mismos. Recordemos El nombre de la rosa de Humberto Eco. Ahora bien, podemos decir que nuestra historia son simples trazas de cultura difuminada por lo escrito por la iglesia. Realmente la esencia y la idiosincrasia de un pueblo se ve por su gente, por su tradición oral, por los legados literarios de grandes exponentes. En síntesis, somos un bagaje cultural, el filtrado que sufrió una transculturación y donde nos quedan restos de lo que originalmente fuimos. Bueno, ya les puse allí en el chat en mi correo electrónico. Y profe, si quiere hacer algunos comentarios de cierre. Tiene el micrófono apagado, profe. Sí. Ya. Ya. A ver, yo creo que ya no sé qué decir, pero creo que ante todo quiero dar gracias por haber tenido la oportunidad de volver a tocar estos temas, que no era de lo que me hubiera ocupado hace mucho tiempo y que en realidad me encantaría volver a tocar, porque creo que muchas de las discusiones que estamos teniendo sobre cuestiones de identidades y demás podrían recorrerse por estos temas. No sé si vayamos a encontrar soluciones, pero sí podemos hacer recorridos, porque de otro punto, parte de la cuestión que está en este proceso de la escritura, en esta imposición de la escritura, es que una vez impuesta, es como la lengua, ya también es nuestra. Y creo que eso es lo que no nos debemos olvidar. Creo que hay como una especie de ansiedad con respecto, seguimos teniendo esta ansiedad con respecto a la lengua y con respecto a la palabra escrita como si fueran ajenas. Seguimos pensando que el español es de los españoles y no es nuestro. Y la verdad es que llevamos 530 años haciendo hasta pamico con esa lengua y esta nuestra como de ellos. Hace un año estuve en un lugar en donde había dos españoles muy serios y muy que me miraban a mí y a un amigo, nos miraban bien feo porque estábamos hablando su lengua. Era interesante. O sea, seguimos teniendo esa cuestión como si no fuera nuestra, es totalmente nuestra. Y volver a esos momentos originarios en donde se produce esa herida con esas lenguas que ya no tenemos y con esas lenguas que si todavía tenemos, desconocemos, es importante. Yo creo que nos lleva, nos conduce a entender una serie de heridas profundas que tiene la cultura y que tiene evidentemente el proceso de escritura. Pero al mismo tiempo creo que es importantísimo darse cuenta que eso que fue impuesto también fue apropiado y ha sido convertido y reconvertido y ha tenido una historia propia en esas tierras que no de Colón, sino de todos nosotros. No sé. Hasta aquí yo. Profe, muchísimas gracias. Ha habido muchos comentarios diciéndonos que charlas tan interesantes, que qué bueno que esté por aquí usted, muy recordada y muy querida
aquí en el Instituto Caro y Cuervo. Muchas gracias, y que Nubia me saludó. Un gran abrazo para todos allá. No, pues muchas gracias a usted. No, Gracias a todas las personas que estuvieron conectadas, tanto en Facebook Live como aquí en el Zoom. José, muchísimas gracias por estar aquí. Estamos ajustando con José cuándo va a ser la sesión de este seminario en la que va a hablar él. Como les digo, tenemos muchas sesiones programadas, más o menos, porque con la pandemia no se sabe muy bien. A los primeros 10 días del mes tratamos de ajustar estas conversaciones. Quien quiera recibir invitaciones, información adicional, me puede escribir a danielrudos@caroycuervo.gov.co. Tenemos varias actividades en esta línea de glotopolítica. Estamos tratando de generar una red internacional de estudios en glotopolítica. Varias ideas de investigación surgieron acá. Millones de gracias. Profe Erna, muchas gracias por ofrecernos esta tan interesante charla.